Ciudad Gatillo TV. 20 años de un gobierno y solo nos deja una historia escrita en bolas. Ciudad Gatillo TV. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. No sé si soy irritante, no sé si soy redundante. De cualquier forma, un saludo a todos quienes están viendo este video, a los cerriteños que están, por supuesto, dentro del municipio, en todas sus localidades, a los que están por fuera, en otras ciudades, y a los que están en otros países. El día de hoy, continuando con esta labor democrática en esto que se llama tan sabroso, tan rico, Ciudad Gatillo TV, estamos con Cristian Galvis, que es uno de los precandidatos que se empiezan a sonar ahora desde ya para la alcaldía municipal de Cerrito, pero antes de eso vamos con Camilo. Hola, bienvenidos de nuevo a Ciudad Gatillo TV. El día de hoy tenemos un invitado muy importante, muy interesante para la política del municipio de Cerrito, un joven que hace parte, Polluelo. un pelado que va a ser interesantísimo hablar con él el día de hoy. Cristian Galvis, bienvenido Cristian a este programa tan importante, tan especial y que esperamos que a todo el mundo le esté gustando. Gracias muchachos, saludarlos, agradecerles por el espacio, saludar a toda la audiencia de las redes sociales, de las diferentes plataformas digitales que nos ven desde el Cerrito, como decía William, desde diferentes latitudes del país y diferentes lugares del mundo. La diáspora cerriteña. Diáspora cerriteña, sí, claro. Esa diáspora cerriteña. Agradecerles por el espacio, también felicitarlos porque sostener, digamos, un proyecto, una iniciativa de comunicación popular y comunitaria, pues no es nada fácil. Ustedes siempre lo alimentan y lo llenan de contenido interesante que yo pienso que vale la pena reproducir, replicar e interiorizar, ¿no? Y también discutirlo, poner en discusión también las ideas que proponen y los debates que proponen. Y muy bacano estar aquí. Gracias. Voy a decir algo, otra cosa redundante, otro que me hace sonrojar. A lo que te trujo. Cristian, pues hoy por hoy se está perfilando como uno de los precandidatos, ¿no? Sí, vamos a hablarlo así, a la alcaldía de este municipio en verdad. Pero entonces, para que ustedes lo conozcan, él se va a presentar ante ustedes. Cristian, presentate. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Cristian Camilo Galvis Rodríguez. Yo soy abogado, especialista en Derecho Administrativo en la Universidad Libre. Soy defensor de derechos humanos en la Corporación Colectiva de Abogados Sullana, militante del partido surgido del Acuerdo de Paz y un luchador incansable por la implementación integral de ese acuerdo en todos los niveles. Pues aquí un joven siempre interesado por el quehacer político local y nacional, desde muy joven tratando de vincularme a las discusiones políticas y a la construcción de país, soñándome también un modelo de país que yo creo que muchos jóvenes compartimos y estamos en esa labor, desde lo político, desde lo profesional, asumiendo también un rol en el aporte a la construcción de paz desde lo profesional. En esa función estamos. Hincha del Cali, ¿no? Hincha del deporte. Pero bueno, eso lo vamos a tratar más adelante en esta entrevista. Pero mira, usted habla desde muy joven, pero seguís siendo muy joven, ¿no? Sí. De hecho, bueno, no viste cuando el Cali perdió la final de la Copa Libertadores, porque creo que no habías nacido, es que era la cosa. No, sí, ya
había nacido. Pero no Pero en el 99. creo que sí, más o menos. Yo nací en el 98. Ah, 23 de noviembre del 98. 23 de noviembre, el día que cumple años el Deportivo Cali. Ay, caramba. Pero mira, y eso precisamente vas a entrar pues con una especie, vas a entrar en una campaña electoral, ¿no? Esa juventud de seguro te la van a sacar, pero antes de que los demás te la saquen, nosotros te la sacamos. ¿Por qué alguien tan joven quiere ser alcalde de este pueblo? Además con los hechos recientes que han pasado, que pues, el pueblo tiene unos saldos en rojos, pues que debe unos dineros, que se está endeudando. ¿Por qué querer ser alcalde de este municipio? Pues inicialmente no es un capricho, digamos que es una responsabilidad colectiva que he asumido desde la construcción del Pacto Histórico Frente Amplio en el Cerrito y la presencia de diferentes partidos políticos con personería jurídica, organizaciones sociales y personas independientes que han llegado a conformar el espacio, pues se me ha dado la oportunidad de presentar mi nombre como una precandidatura, como una opción que puede elegirse dentro del Pacto Histórico Frente Amplio para liderar o para ser parte de esa dirección colectiva del municipio y pues bueno, asumiendo entonces la responsabilidad del momento histórico. Si el Pacto Histórico Frente Amplio decide mayoritariamente que sea yo, pues lo asumiré con todo el entusiasmo, y si no es así, pues asumo el rol que considere el colectivo pertinente que deba asumir, pero siempre con las ganas de aportar. Obviamente hay quienes, más que todo fuera de la organización o de esta plataforma, pues envidia, ¿no? Es que está muy joven, está muy pollo, que primero mire otros lados, haga más experiencia. Pero aquí, por ejemplo, hemos elegido últimamente a personas mayores, a personas quizá con experiencia en política, en administración pública, mucho más, y los resultados no son positivos. ¿O por qué nos dejamos de llamar la ciudad Cariño y ahora somos la ciudad Cantillo? Bueno, eso sí, no nos miren a nosotros. Así, ¿no? Eso no es culpa de nosotros. Entonces, imagínense, un municipio sin oferta institucional en educación, sin generar condiciones para la creación de puestos de trabajo, entendiendo que el trabajo es lo único que genera riqueza y es lo único que dignifica la vida del ser humano. Hay un libro bien bacano que a ustedes que les gusta la lectura, de Federico Engels, El papel del trabajo en la evolución del mono en hombre. Muy importante. Un municipio sin oferta cultural, lo poco que hacen ustedes los gestores culturales con las uñas es lo único que hay de oferta cultural. Aquí la administración desde hace rato dejó morir las expresiones culturales diferentes y variadas, y además que somos ricos en eso. Un municipio sin un plan para explotar nuestro turismo gastronómico, nuestro turismo paisajístico, nuestro turismo en general. Y han sido personas adultas, con mucha experiencia, y el panorama que tenemos no De hecho, han es sido positivo. muchos señores barrigones, ¿no? Todavía no tienen barriga. Y Espero pareciera que que eso no. fue un requisito para Sí, ser parecido. Y calvos. Bueno, Cristian, ahora cuando inició William con las preguntas, él hablaba de un municipio endeudado. Y antes de pasar ese tema, yo quiero aprovechar que tenemos un abogado administrativista especializado para que hablemos de un tema muy importante, y es primero, ¿qué es un empréstito y eso con qué come? Pues un empréstito es una operación de crédito público. Es un contrato que suscribe una entidad pública con una entidad financiera dirigida a asumir un crédito. Un contrato de crédito entre la administración en este caso y una entidad financiera que no sabemos tampoco concretamente cuál va a ser. ¿Qué implica eso? Pues que estamos asumiendo una responsabilidad de pagar un capital, de pagar unos intereses en unas condiciones
en las que el municipio ya se encuentra endeudado. Según información propia de la Secretaría de Hacienda del municipio, en este momento la deuda está por cerca de 12.000 millones de pesos. ¿Sí? El año pasado la alcaldesa tuvo que iniciar un proceso de reestructuración de esa deuda y, según información adicional, no se ha abonado absolutamente un peso a capital. Entonces venimos desde hace bastante tiempo pagando intereses a esas entidades financieras y el capital no disminuye. Y entonces ahora le vamos a meter otros 6.000 millones de pesos para 10 años más de plazo. Y eso es lo que nos complica la cuestión, porque ya van a ser 12.000, la cuenta rápida van a ser 17.000, sin hablar de los intereses que pagar al respecto. Pero la deuda en sí misma no estaría mal. En sí misma no estaría mal. Digamos que muchas personas naturales o jurídicas hemos tenido que asumir compromisos crediticios para poder hacer pagos, inversiones que nos vayan a beneficiar. En gota a gota, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, en el gota a gota. Sí, que es algo que hasta podemos hablar ahorita de las economías populares. Pero en sí no estaría mal. La cuestión es que considero que es un premio que le dan a la ineficiencia en la ejecución de recursos que ha tenido la administración. El mismo Departamento Nacional de Planeación ha calificado en estado crítica la ejecución del Plan de Desarrollo Juntos por el Progreso 2020-2023. Entonces, pues imagínense, darle un premio de esos terminando la administración por la ineficiencia y la inoperancia en la ejecución, eso es lo complejo. Pero bueno, estos préstamos vienen desde administraciones anteriores también, ¿no? Sí. Y sería bueno también como, yo no sé, yo a veces no sé si percibo la magnitud de lo que eso, o sea, que la gente concibe de tener un municipio endeudado. O sea, yo no sé si se alcanza a comprender la magnitud de eso, ¿sí? Usted puede como ilustrar sobre eso y sobre la magnitud que puede tener eso. El simple hecho de estar endeudado ya es preocupante, ¿no? Porque eso implica que vas a tener compromisos que te van a amarrar un poco en la ejecución del presupuesto. Para discutir el presupuesto cada año, entonces vamos a tener que hacer las apropiaciones necesarias para pagar esos créditos, ¿sí? Pero métale un plus, y es que esto es un municipio que oscila entre la quinta y sexta categoría, ¿sí? Y eso implica que el presupuesto por recursos propios no es muy grande como necesitaríamos que fuera, además por el crecimiento intensificado de la densidad poblacional del municipio. Ya le dice que somos 55.000 habitantes cerca, pero estamos seguros de que somos muchos más de 55.000 habitantes, y ahora incluyámosle la dinámica que se está dando en las zonas rurales de los ricos de las grandes ciudades que están comprando las fincas y los terrenos para pasar el fin de semana. Eso se convierte en unos visitantes habituales y también hay que garantizarles servicios. Entonces, en ese sentido, pues es complejo tener un municipio endeudado con capacidades financieras tan limitadas. Pero hoy tocaste un tema que no logro comprender muy bien, y es el tema de la categoría. O sea, ¿cómo se establece eso de la categoría del municipio y qué tiene que ver con la deuda que tenemos? Pues las categorías de los municipios tienen mucho que ver con la densidad poblacional, tienen mucho que ver con las gestiones que llevan a cabo las administraciones, es decir, cada año califican la gestión de una administración en las diferentes carteras, y eso es lo que va a determinar si el municipio sube o baja de categoría con base en los avances que pueda tener en materia de, digamos, disminución o paliación de la satisfacción de las necesidades básicas, y que tiene que ver también con el ingreso que tenga el municipio por sus propios, es decir, las contribuciones que se hagan en el municipio. Son varios factores que llevan al gobierno nacional o al Estado colombiano a decidir si un municipio sube
o baja de categoría, y de esa forma también va a ser beneficiario o no de transferencias presupuestales del orden nacional o departamental. ¿Sí? ¿Y eso qué implica? Pues que somos un municipio que no tiene muchos ingresos. No tiene muchos ingresos. Aquí el ingreso más importante que tenemos es industria y comercio del Ingenio Providencia. Ese es el ingreso más importante que tenemos. Y además es problemático, ¿no? Que es un solo ingreso de industria y comercio de una sola gran empresa que tenemos. Y si ustedes hacen cuentas, el Cerrito no está lejano a esa estadística nacional de que el 60% de los puestos de trabajo son informales. Aquí tenemos un comercio disparadísimo en esta zona de cabecera, pero también en el corregimiento del Placer, el corregimiento de Santa Elena, el comercio ha crecido mucho, y en gran parte de esa masa de comerciantes pues hay un letargo en la formalización. ¿Sí? Eso hablando de los comerciantes que tienen su propio establecimiento, pero si hablamos de los vendedores ambulantes, los rebuscadores del día a día, pues son muchos más que los que tienen un empleo formal, ¿sí? Y hacen sus aportes a seguridad social, por ejemplo, y son más, pero percibimos menos dinero de esas actividades económicas. Entonces es una dinámica que desde lo nacional se va reproduciendo también en lo local, y eso tiene relevancia también en las capacidades presupuestales del municipio. Ok. Cristian, para continuar con otros temas, hay un tema muy importante y también quiero aprovechar que estás en este momento aquí, y es hablar sobre las capturas o la captura que hubo en el marco del paro nacional en el municipio del Cerrito. ¿Qué ha pasado con ese proceso de ese joven que es de aquí del municipio y que fue capturado en ese momento? Sí, no, en el marco del paro nacional sucedieron muchas cosas muy dolorosas. Yo asumí ese rol con vos de defensor de derechos humanos durante el bloqueo, durante las diferentes movilizaciones que se hicieron, y durante ese lapso que estuvo el bloqueo y que estuvo, digamos, en su furor el estallido, pues hubo no solo una, fueron varias capturas. Digamos que gracias a la gestión y a la presión también del Comité Municipal de Paro de ese momento, y gracias también a las condiciones que se dan a nivel nacional y departamental en cuanto al paro, pues pudimos probar en casi todos los casos que no había ningún delito, que no había ningún crimen, que se estaba ejerciendo el derecho a la protesta social y pacífica, que eran las reivindicaciones, que no era el escenario penal el lugar para definir si eran legítimos o no los reclamos de las juventudes, sino que eran legítimos los reclamos que hacíamos nosotros las juventudes, sino la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Pero hubo ese caso del compañero que no me fue posible. Yo asumí la representación de él, di la discusión en las audiencias preliminares ante los jueces de control de garantías de aquí del Cerrito. Lastimosamente le impusieron una medida de aseguramiento, yo apelé esa decisión en la audiencia, di la discusión hasta donde más pude. Fue negada la apelación posteriormente, a los 4 meses. Pero antes de que se decidiera la apelación, pues la familia decidió buscar otra abogada. La última información que tuve es que se suscribió un preacuerdo de negociación con la Fiscalía y la Defensa, y él asumió, se allanó a los cargos que le estaban imputando, y en este momento se encuentra condenado en virtud de ese preacuerdo y recluido en la cárcel de Tula, es la última información que tengo. Sin embargo, pues nosotros no hemos dejado de buscar por todos los medios a ayudar a todos los presos políticos, porque consideramos que es una condición de preso político que tiene claro, él y que tienen todas las personas que participaron en el marco del paro, y precisamente desde la Corporación Colectiva de Abogados Sullana, a la que pertenezco, por ejemplo, asumimos la representación del famoso profe Papas, de Puerto Resistencia, sí, y acompañamos ese proceso. Las 10 personas de Puerto Resistencia también siguen privadas de la libertad
en este momento y muchos más en diferentes latitudes del país. Y lo que estamos haciendo desde las bancadas alternativas en el Congreso es tratar de promover con el Ministerio de Justicia una ley de indultos y amnistías en favor de todas estas personas, digamos, introduciendo un artículo en la ley de orden público que se está discutiendo en el Congreso, que es la ley de paz total, determinando la posibilidad de poder suscribir indultos y amnistías a favor de la muchachada que se le llama, que se encuentra presa por razón de levantarse en contra de un gobierno profundamente retardatario que nos dejó las consecuencias, por ejemplo, sociales que hoy tenemos. Ciudad Gatillo TP. Y continuamos con este programa. Aquí con Cristian Galvis vamos a continuar con una de las preguntas muy importantes que queremos hacerte, Cristian, y es: el Cerrito tiene carencias en infraestructura vial tanto en la zona urbana como en la zona rural. En una proyección tuya, siendo alcalde de este municipio tan endeudado, tan marginado, ¿qué proyección tienes para el Cerrito? En cuanto a vías, pues es un tema bien complejo, que ya estamos hablando ahora de las limitaciones presupuestales, ¿sí? Y oh sorpresa, este empréstito famoso de los 6.000 millones, que en su título dice que tiene como objetivo reactivar económicamente el municipio, pues en realidad va a ser destinado a, digamos, financiar esas obras de infraestructura vial rural y urbana, y no se logró argumentar profundamente qué relación tenían esas obras de infraestructura con la reactivación económica concretamente. El municipio tiene un letargo de muchos años, desde que yo tengo uso de razón. Nosotros hemos sido famosos y protagonistas en tener calles malas y feas, malas porque se dañan rápido y feas porque son intransitables. Alguna vez había una calle en Santa Juana que la gente sembró maíz, ¿no? Hasta aquí en la 14 sembraron un plátano. Se dio un buen maíz muy bonito, ¿no? Y entonces, imagínense, pues, hemos tenido esos escenarios, pero yo creo que es posible hacer unos esfuerzos, también mirar una forma diferente de ejecutar los recursos, que no necesariamente tiene que ir todo para los privados. También el municipio tiene que recuperar sus obras públicas, es decir, el manejo y la ejecución de sus propias obras, y hay que tratar de hacer el esfuerzo para que pueda ser en algún momento el municipio directamente quien ejecute obras de infraestructura, quizá no todas, pero sí algunas que puedan ser muy importantes, y eso va a evitar burocracia de una manera importantísima. De hecho, hacer un proceso de selección para escoger por medio de una licitación un contratista es todo un trabajo, y que puede salir desierto, puede salir ningún oferente, o puede salir un muy mal contratista que termina costando mucho más dinero al municipio en la ejecución de esas obras. Y lo otro es que pues yo no sé si los alcaldes de Severo Reyes hacia acá, es decir, Severo Reyes y Luz Darío Roa, no han comprendido el alcance del punto 1 del acuerdo de paz, de la reforma rural integral, y cómo la reforma rural integral busca también que haya vías terciarias para que el campesinado pueda bajar sus productos, sus mercancías que se producen en el propio campo colombiano, y de ahí es muy factible poder canalizar y gestionar recursos para vías terciarias en la zona rural. No sé si no han visto esa gran alternativa que se tiene antes de asumir un empréstito para financiar unas alcahuetas. Pero justamente hacia allá va mi pregunta, y es, bueno, tú has estado relacionado con esto del acuerdo de paz, con la paz total, ¿cierto? Pero aquí ocurre un fenómeno. Mira, hablas de unos alcaldes que no se dan cuenta de lo que se podría hacer si se entiende de alguna forma que aquí,
municipio del Cerrito había un conflicto que ha sido parte del conflicto armado. Ya, yo recuerdo por allí a una amiga de mi mamá que hablaba del 8 de abril como el día en que ella le tocó que huir del Cerrito con los papás siendo muy niña porque los conservadores le iban a dar cárcel. ¿Sí? Entonces ahí ya estamos hablando del conflicto. De la ciudad conflicto Gatillo. armado. ¿Sí? Y es precisamente hacia allá donde voy. Es como. Bueno, y además ha habido masacres en ese periodo de que ocurrió la violencia. Ya han ocurrido más violencia dentro de ese conflicto armado, más a las zonas rurales, ¿no? Yo tengo esta percepción que, listo, aquí tenemos como esa cuestión de invisibilizar esa violencia que estamos viviendo, ¿sí? Al punto de decir, no, esto es Paraíso. esto es un paraíso, esto es una belleza, todos nos amamos, ¿sí? O sea, me da esta emoción cuando la gente habla así, pero entonces eso no solamente ha estado en la gente, según veo, sino que también ha estado desde las administraciones municipales a no visibilizar ese conflicto que hemos vivido y eso pues si se visibilizara pues pondría en otra sintonía al municipio, ¿no? En ese sentido vos, ¿cómo implementarías esta cuestión del acuerdo de paz aquí en el municipio? Bueno, para empezar habría que aceptar que aquí en el municipio hay violencia, ha vivido el conflicto armado y además que, bueno, hay incluso estas zonas aquí que hay fronteras de homicidio, ¿no? Sí. Pues mira que es bien complejo porque, no sé, es como falta de reconocimiento y yo creo que hasta una falta de interés, es lo que llamaríamos una ignorancia supina, es decir, esas personas no tendrían por qué desconocer la existencia de un conflicto armado, político, económico y social en todo el país durante casi toda nuestra historia republicana y que el Cerrito hace parte de este país y que el Cerrito además hace parte del Valle del Cauca, que es un departamento que ha sido, digamos, partícipe o ha sido territorio o ha sido escenario de conflictividades y más el Cerrito con una amplia zona rural de cordillera donde también se han vivido múltiples conflictos, ¿sí? Aquí vivimos desde la guerra bipartidista, ¿sí?, entre liberales y conservadores por quién manejaba el poder en Colombia, quién tenía el dominio sobre las tierras, ¿sí? Se vivió el acuerdo de paz que terminó con el Frente Nacional entre liberales y conservadores. Se vivió también la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que había una gran masa popular gaitanista, profundamente gaitanista, y aquí se vivió el impacto de lo que se llamó el Bogotazo, un colombianazo, porque imagínense el coletazo se sintió hasta acá en el Cerrito, en esos movimientos sindicales que iban surgiendo de la industria de la caña, ¿sí? Aquí se vivió el inicio del conflicto armado interno como una expresión de resistencia ante el estatuto de seguridad y ante las peticiones que hacían los campesinos, pues vean, necesitamos unas vainas concretas, un hospital, unas vías, una escuela. Nosotros estamos aquí, somos colombianos, necesitamos tierra también para trabajarla. Y eso también se ha vivido aquí, ¿sí? El Cerrito no ha sido ajeno. Y después de superadas varias etapas de negociación, desde el 84, por ejemplo, aquí siempre había estructura de la Unión Patriótica. La Unión Patriótica como organización política nacida de los diálogos de paz entre las extintas FARC y el gobierno de Belisario Betancur por allá en el 84. Y aquí hubo militantes de la Unión Patriótica. Aquí hubo estructura del M-19, por ahí todavía andan unos que fueron combatientes del M-19 y firmaron el acuerdo de paz en el año 90. Aquí hubo estructuras, unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de las FARC,
EP en la zona rural, que firmaron un acuerdo de paz en 2016 y hoy subsisten estructuras que se llaman disidentes de las FARC, que digamos que ya en una concepción propia no tengo una concepción de ellos como una organización político-militar, sino una organización militar al margen de la ley, y hay presencia de ellos en el servicio. Entonces, ¿es o no un escenario de conflicto armado históricamente? Claro que lo es. Hablando en zona rural y en zona urbana, pues tuvimos las diferentes etapas de movilización a partir del paro nacional. ¿Ustedes no se acuerdan las pintas que hubo cuando el paro agrario, durante el gobierno de Juan Manuel Santos? El paro agrario terminó con una mesa nacional agraria que fue la que propuso la reforma rural integral consignada en el Acuerdo Final de Paz. Entonces el movimiento del campesinado colombiano reclamando reconocimiento se hizo valer, viéndose reflejado en el punto 1 del Acuerdo Final de Paz. Luego llegó el gobierno de Duque y las movilizaciones del paro estudiantil, las movilizaciones del paro del 21N 2019, aquí estuvimos. En 2020, en octubre, trató de gestarse algo, pero por la pandemia no se pudo, y en 2021 sí tuvimos el estallido y aquí fuimos partícipes y protagonistas. Entonces, pues esto ha sido un escenario de conflictos políticos y sociales, y desconocer eso pues implica entonces que nuestra gestión no va a ir dirigida a solucionar problemas que nos han aquejado, sino a mirar cómo progresan ellos estando en esos espacios de poder. Y así sí es muy complicado. Por eso no pareciera que avanzáramos, sino que retrocediéramos. Si fuéramos como un cangrejo, ¿no? Digamos, ¿qué ayudaría a que aquí en el municipio se reconociera todo eso que acabas de mencionar? Toda esa conflictividad que hay. Yo creo que es una cuestión de voluntad política. La voluntad política es la que ha primado en el hecho de retardar la solución a todos estos conflictos en la historia de Colombia. La voluntad política fue lo que retrasó el camino de la implementación del Acuerdo de Paz. Luego aquí estamos aún más atrasados, que ni siquiera hemos reconocido que hemos sido escenario de conflictos. ¿Sí? Entonces lo primero es la voluntad política para reconocer la existencia de un conflicto. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Cuando reconocemos la existencia del conflicto, entonces vamos a estudiar unas causas, ¿sí? Que son generadoras de ese conflicto, y mediante el diálogo y la solución política pues vamos a encontrar las herramientas que estén a nuestro alcance para darle solución a esas conflictividades. Dentro del espectro de esa violencia, de ese conflicto armado que ha habido en Colombia y que ha subsistido aquí en el municipio de Cerrito, el otro día hablábamos de el territorio, ¿sí? La naturaleza metida en el conflicto, los animales en el conflicto. En el Cerrito has, digamos, como observado cómo la naturaleza del territorio ha estado inmersa en ese conflicto. Claro que sí, en todo el país, y el Cerrito no se ha quedado atrás. Si ustedes deberíamos hacer un ejercicio un día de estos y sentarnos a estudiar partecitas del informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad sobre este tema de la reconstrucción del conflicto, y miramos los relatos de las comunidades étnicas, indígenas, afrocolombianas, raizales, negras y rom, que han dicho públicamente y han, digamos, sentado una agenda del reconocimiento del territorio como víctima del conflicto armado. Y en eso ha avanzado también la Jurisdicción Especial para la Paz. Miren, tenemos dos casos territoriales, así se llaman, casos territoriales, que conoce hoy la Jurisdicción Especial para la Paz, que en medio de todo un universo de ese territorio y de ese ambiente y de esa biodiversidad víctima del conflicto,
pues ha priorizado, digamos, unos casos más representativos, unos universos de hechos victimizantes más importantes, y son el caso de Barbacoas, Ricaurte y Tumaco en Nariño. Estos tres municipios de Nariño enfocados territorialmente, donde habitan mayoritariamente comunidades negras e indígenas y que han sido víctimas históricas del conflicto armado, tanto en las personas como en su territorio propiamente dicho. Y otro que tiene un poco de impacto en el municipio, no lo vincula directamente, pero hay también hechos que tienen relación con las estructuras que operaron en esta parte de nuestra cordillera, que es la situación territorial del sur del Valle del Cauca y el norte del departamento del Cauca. Ahí estamos hablando de municipios como Jamundí, Florida y Pradera, ¿sí? Y Candelaria. Y pues son municipios aledaños que en algunos puntos podemos compartir, ¿cómo se dice?, límites jurisdiccionales, y eso pues tiene mucho de relevante. Entonces, el reconocer el territorio colombiano, las selvas colombianas y las comunidades que la han habitado como víctima del conflicto, pues es un avance importante que se ha hecho desde esa tarea de reconstruir la verdad del conflicto y la tarea que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz de poder descubrir o desentrañar la verdad, la responsabilidad y reparar a las víctimas y garantizarles la no repetición de esas situaciones. Yo en el páramo de las Domínguez, pertenece aquí al Cerrito, recuerdo haber metido como la mitad de mi cuerpo en una trinchera. Imagínate. Entonces un hueco de eso yo creo que le hace daño para eso, ¿no? Claro. Además que había pues ese plástico de esos alimentos que usan los militares. Pues sabemos que el plástico, para que se desintegre, son cientos de años, ¿no? Entonces ahí está el municipio del Cerrito sufriendo. Y eso es lo más suave. Claro. Eso es lo más suave. Cuando hablamos, por ejemplo, de intendencia de guerra que quedó abandonada en los campos colombianos, en minas antipersonales que todavía no se han ubicado y desactivado, o los mismos cuerpos de personas que murieron en el marco del conflicto y fueron enterradas donde murieron, hicieron el hueco y ahí quedaron. Pues también eso, o sea, nosotros cuando nos descomponemos contaminamos el entorno, ¿sí? Y hablando de fosas comunes grandes, de las famosas masacres de los paramilitares, ¿sí? Que eran decenas de personas muertas en una sola fosa común, pues imagínense. O sea, lo del plástico es lo más suave. Hay muchos rezagos. Continuamos aquí en Ciudad Catillo TV. Cristian, hay un tema muy importante que a la gente le va a dar mucho interés políticamente en el municipio, y es qué tan dispuesto está Cristian Galvis y su organización que lo respalda, o su partido político, para concertar con otros partidos políticos de carácter alternativo, o quizás con los tradicionales de toda la vida del municipio del Cerrito. Pues primeramente, nosotros como Partido Común pues estamos en el pacto histórico Frente Amplio. Entonces ahí ya hay un escenario de articulación, un escenario de diálogo, un escenario de acuerdo entre los diferentes partidos. Ahí está la gente de la Unión Patriótica, está la gente del Polo Democrático, está la gente del Partido Comunista Colombiano, está la gente de la Colombia Humana, ¿sí? Está la gente de UJC, los pelados de UJC, y tenemos representación también de pelados de la primera línea, y tenemos también dos sectores independientes que se han sumado a ese espacio. Entonces nosotros tenemos un espacio de convergencia bien amplio e importante, de donde salen las diferentes precandidaturas. Entre ese universo de precandidaturas pues está la mía. Si podemos ampliarnos más, seguramente podemos hacerlo,
pero bajo unas condiciones que, digamos, permitan considerar que el cambio se hace con unas formas que debemos discutir, no bajo unas condiciones que ya estén anteriormente planteadas. Es decir, no podemos llegar a legitimar un espacio que no hemos ayudado a construir. Entonces, estamos en esa discusión. Todo el mundo es bienvenido al Pacto Histórico y al Frente Amplio a participar activamente, a dar discusiones, también a proponer ideas, a hacer críticas, que a bien sea hacer las críticas, y en ese trabajo estamos, de hacerlo de manera articulada entre los alternativos. Entre el grupo de los alternativos que decidan irse solos, pues también es legítimo, es respetable quienes quieran asumir su propio proyecto porque no se recojan en un espacio de convergencia como este. Y yo pienso que a veces eso genera menos traumatismos, pero si la disposición está, bienvenidos todos y todas. Ok. Bien, entonces vamos con una sección en donde a nuestro invitado, a Cristian, le vamos a dar unos nombres y pues él dirá, se parece a una sección de otro programa, pero bueno, esto es Ciudad Gatillo TV. Entonces, el primer nombre es Pablo Catatumbo. Pablo Catatumbo Torres Victoria, Activo en el conflicto armado. activo en el conflicto armado y en esta zona. Que hace parte de la historia de lo que estábamos hablando aquí. Exactamente, hace parte de la historia porque él operó en esta zona de la cordillera, en el Cerrito, Tuluá, Ginebra, Palmira y todo el occidente del país, en lo que se llamó el antiguo bloque occidental. Era el comandante, después de la muerte de Alfonso Cano, en el 2011 fue el comandante del bloque occidental Alfonso Cano. Era el nombre de Alfonso en 2012, después de la muerte del 8 de noviembre. ¿Vos no has notado que uno no le encontró parecido a Santiago Calle con Alfonso Cano? Con Alfonso, por la barba. Sí, se parece. También por lo peligroso el tiempo de pronto. Sí, Calle muy peligroso en la calle. En la calle. Pero uno se ganó unas puteadas. Eso hace parte de la práctica, eso nos enriquece como programa. Las puteadas son lo mejor. Pero miren que Pablo Catatumbo, he tenido la oportunidad de hablar muchas veces con él en el ejercicio de la militancia, en el ejercicio de lo político, y es una persona con un nivel de formación política que yo creo que a muchas personas les va a sorprender cuando hablan con él. ¿Vos? Genera admiración, yo he conversado Nosotros con él también, conversamos, tuvimos es una lo camino. oportunidad con Cristian de conversar con él y una persona interesante. Sí, conoce mucho de la historia de Colombia, del conflicto armado, y ahora está haciendo una labor titánica en el Congreso, a pesar de todo y la estigmatización, porque ahora él tiene unos proyectos cumbre, ¿no? Y el partido, él sí tiene unos proyectos que está tratando de impulsar en el Congreso, que es, por ejemplo, el reconocimiento del campesinado como sujeto especial de protección constitucional. Es decir, el campesinado, crear el campesinado como figura jurídica que tenga que proteger el Estado de manera diferenciada frente a otras poblaciones. Eso no existe en Colombia, imagínense. Eso no existe y lo estamos promoviendo. Ya pasó creo que el primero o el segundo debate en plenaria del Senado. Y otro proyecto muy importante que va de la mano con ese, que es un proyecto para que las plazas públicas sean propiedad de los entes territoriales, es decir, las galerías sean propiedad de las administraciones, que las administre también la alcaldía municipal y que en esas plazas de mercado pues se pueda vincular al campesinado para que venda directamente esos productos y no por medio de intermediarios. Y esa es la lucha que está dando Relacionado con la soberanía alimentaria. con la soberanía y la seguridad alimentaria. Para pasar a otro tema, o otro personaje, un tipo muy interesante, un tipo al que realmente yo le tengo mucha admiración desde hace muchísimo tiempo por su gran trabajo contra un ubérrimo personaje de Colombia, y es Iván Cepeda,
¿Qué opinión te merece? Iván Cepeda es una persona, digamos, admirable y muy importante en la política colombiana. Iván Cepeda es hijo de Gira Castro y de Manuel Cepeda Vargas. Manuel Cepeda Vargas fue víctima del genocidio de la Unión Patriótica, siendo senador de la República. Lo asesinaron en Bogotá en medio de esa operación que le llamaron el Baile Rojo, que era la articulación en ese momento entre las fuerzas de seguridad del Estado. Estaba en cabeza mayoritaria del departamento el DAS y la Fuerza Pública, junto con grupos paramilitares como las nacientes en ese momento de Defensa Unida de Colombia, y fue como concertaron no solo la muerte de Manuel Cepeda Vargas, sino de muchos otros dirigentes de la Unión Patriótica, de Jaime Pardo Leal, de Bernardo Jaramillo Boza, de Pepe Antequera, caribeño, que son los más llamativos, y el atentado contra Aida Abella, que ella es sobreviviente. Y en el partido tenemos a otra sobreviviente, que es la senadora Imelda Zacotes, ya cesareña, se tuvo que ir al exilio por las múltiples amenazas. En ese momento cuentan la historia de los sobrevivientes de que al que amenazaban lo mataban, o sea, estaban cumpliendo las amenazas. Entonces, o era el exilio, o era irse para el monte a asumir las armas, o era morir en manos de los paramilitares o las fuerzas de inteligencia del Estado en las ciudades. Entonces Iván Cepeda recoge una herencia, él creció bajo esa dinámica de la vida casi que clandestina, y hoy pues es un constructor de paz muy importante. Hoy asume un rol protagónico en los diálogos con el ELN. Es uno de los delegados del gobierno nacional ante la mesa de negociaciones con el ELN. Y un tipo que también resalta y que es protagónico también en una discusión histórica con un tipo indudable en este país. Hay una persona que no nos van a perdonar los cerriteños por el que no podemos sacarlo de aquí del contexto. Cristian, me perdonarás, y es por Germán Benavides, actual concejal del municipio del Cerrito, y por quien dice la gente, y dice gente muy cercana a él que hiciste campaña. Hoy se discute entre si hace parte o no de esa gabela política tradicional o de la mesa de gobierno. Candente, ¿no? Sí, Picante. picante. No, pues, Merecido de Ciudad Gatillo. Germán fue un amigo mío, consideré en algún momento mi amigo. Reconocí en él, digamos, también una afinidad desde un punto de vista fundamental, y es el hecho de ser comerciante. Yo vengo de una familia que mi abuelo fue trabajador del ingenio Pichichi, sindicalista y tal, pero digamos que en ese tiempo que tenían muchos hijos, pues el sueldo no les alcanzaba. Y él pues empezó con esto del comercio, también era campesino, entonces vendía queso, leche y tal, montó una ferretería, ¿sí? La ferretería de Rodríguez, que es histórica aquí. Entonces tengo una familia que se ha dedicado al comercio, y él pues también comerciante que consideraba mi amigo. Que le hice campaña, no considero que le haya hecho campaña, porque no fui nunca a ninguna reunión, promoví una reunión con él, ni ninguna foto, ni ningún video, ni ninguna de sus actividades de campaña. No conocía a su equipo de campaña tampoco. Fue, digamos, una cuestión más de un diálogo que tuve con él alrededor de esa agenda de comerciantes que se perdió. Ahora hablábamos del letargo que tenemos en la formalización, y pensaba que era una oportunidad para avanzar en ese sentido, teniendo en cuenta que la mayoría de puestos de trabajo en el Cerrito también son de rebusque y de comerciantes informales, unos muy pocos formalizados, y avanzar en recuperar lo que se llamó en algún momento
la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes del Cerrito. No sé si ustedes se acuerdan que eso existió. Eso lo impulsaba la señora, que en paz descanse, Rosalba López, de la Ferretería Central, que ahora ahí hay una droguería, y la gente de la Ferretería Rodríguez, los Condes, que son los de Purina, todo este tema de la veterinaria y la venta de productos de alimentos y medicamentos para animalitos y todas estas cuestiones. Y había esa agenda. Lastimosamente, pues, brilló por su incapacidad, sigue brillando por su incapacidad. Las críticas se las he hecho directamente. Si me preguntan si asumo si fue un error votar personalmente por él, porque lo promoví, pienso que es un error y puedo asumir la autocrítica de La responsabilidad de la y la responsabilidad de haber dado ese voto desde el punto de vista individual. Pero si algo tengo que salvar es que hice el intento del cambio en ese momento de votar por Luis Fernando Arango en 2019 en esas elecciones. No voté por la lista del Consejo de la Convergencia Humana, pero sí por el candidato a la alcaldía de ese momento. Y bueno, ahí están las consecuencias de ser una persona que no da un debate, que es servil, indiscutible a los intereses de la administración, que me extraña mucho que no se pronuncie y no haya hecho absolutamente nada por los comerciantes cuando se supone ese era su frente fundamental. Bueno, ahí está yo pienso que no va a ser reelegido si por voto de convicción es elegido, no va a ser. Yo pienso que no tiene ninguna posibilidad. Pero ¿no crees que se ha llegado como a un límite, como a un fondo en la actuación pues, del Consejo? Es decir, como en un punto en que uno dice ya más... No, el Consejo está en un punto en el que ni podemos estar con la oposición, ni podemos estar con los de gobierno, ni con los independientes. O sea, el Consejo está en ese escenario hoy. O sea, si uno pasa por ahí, de pronto uno está con doña Floriana, que es de chontadora aquí, pero... No, de resto no puede asumir partido a favor de absolutamente nadie ahí. Caramba. Y es una crítica que yo les he venido haciendo porque hay unos que se abanderan de ser, pues, los héroes de las discusiones. Que votaron no al ejército, entonces yo saco pecho porque voté no, pero entonces hay un error en el municipio del Cerrito donde se nos olvida la historia y que hace muy poco, donde muchas cosas han votado que sí, que yo realmente lo he criticado. Considero que hay concejales a los que les tengo mucha admiración por su trabajo medianamente bien hecho, pero pues que de todas maneras no los vamos a dejar de criticar por el hecho de que en esta última ocasión votaron. Si ustedes me preguntan a mí, yo no he visto el primer debate bien jalado aquí en el municipio. O sea, el control político, por ejemplo, se ha limitado a enviar un cuestionario y hacerle 30, 40 preguntas a un secretario, pero ningún concejal ha asumido la investigación de un hecho concreto y hacer todo un debate de control político sobre una investigación que haga. No lo he visto. Lo que he visto en un par de concejales es que leen los proyectos de acuerdo y argumentan su voto en un sentido o en otro, que es la función mínima de ellos. Pero ¿no creen que fue un augurio, una especie de augurio cuando un funcionario, no recuerdo el secretario, algo así, fue esta noticia nacional, salió hablando de que tenía una especie de somnolencia cuando, bueno, no sé si exactamente eso, pero era que realmente él estaba como enguayabado, una vaina así. Pero ese fue Una idea del sueño. Ese fue el primer secretario general pagador del consejo. Y fue Julián Sarasti se llama él. Fue graciosísimo, ¿no? Pero es que es muy chistoso porque eso fue en 2020, recién iniciando el año, es decir, la primera instalación del consejo. Y eso fue pasado las fiestas de fin de año. Entonces, él fue y dijo que tenía una del sueño. Pero hasta ahora no se ha demostrado lo contrario, ¿no? Pero las imágenes dan mucho que decir, sí. Pero auguraba lo que iba a hacer ese sí, ya los visos
Ya los visos de lo que vamos a Lo que va a experimentar. suceder. Pues yo creo que ellos no han reconocido algo que para nosotros como ciudadanía yo pienso que ha sido muy importante, y es que la pandemia nos benefició en el hecho de que ahora podemos ver las sesiones del Consejo. ¿Sí? Entonces ya la ciudadanía conoce cuál es la calidad de intervenciones que hacen los concejales, cuáles son los comportamientos, y de que además las discusiones que estamos planteando desde los sectores alternativos pues hace visibilizar la incompetencia tanto de la administración como de los concejales en el ejercicio de sus funciones. Entonces eso lo que ha llevado es a perjudicar su imagen política que habían construido al parecer alrededor de mentiras. Y hay otra cosa que les está perjudicando la imagen. Y es cuando hay unos que dicen que votan sí y otros que votan no y publican en redes los que votaron sí, los que votaron no, pero realmente las fotos están. El escarnio público. Pero las fotos Ataca. técnicamente también. O sea, me parece que quien se encarga de eso en el consejo para la próxima. Pero mira que es muy complejo, ¿no? Porque a veces nosotros no comprendemos que lo que pasa en el hemiciclo del consejo es todo un teatro. Sí, Eso, claro. Sí, antes sí, ellos sí. hablan, saben cómo van a quedar los proyectos de acuerdo, ¿sí? Concertan qué debate y qué discusión dar. O sea, eso es como lo llamaban en la antigua Grecia, ¿no? Cuando hagan las discusiones en el Ágora, que era el escenario en el que el pueblo veía a la gente discutir. Entonces por allá llegaban también los sofistas a plantear discusiones sin sentido y que al parecer eran muy obnubilantes, muy eruditos, pero en la profundidad no había absolutamente nada. Yo no estoy seguro si fue en el hemiciclo del consejo, pero yo por ahí vi las conferencias. Entonces, Algo así, ¿no? Y una de oposición. Sí. Ahí. De Open. Ah, El último. No, estas cuestiones políticas me parece que terminan siendo bueno, desgraciadamente graciosas. Sí. Bueno, nuestro siguiente personaje es Diego Carvajal. Diego Carvajal, profe Carvajal. Oiga, qué tristeza que no me pudo dar por clase algún día. Siempre me gustó la historia. Profe Carvajal, yo lo conocí, no sé si él se acuerda de mí, la verdad, pero yo sí me acuerdo mucho de todo lo que representa y su imagen. Por allá en 2018, en la campaña de Petro, en 2018 a la presidencia. Recuerdo que hacíamos por ahí por la carrera octava, entre la calle séptima y calle octava, unas escuelas de formación política, y en alguna oportunidad él llegó a ese espacio y en alguna oportunidad lo pude hablar, y siempre he sido muy curioso con esto de los personajes y la historia, y lo busqué en redes en su momento y todo, y vi que él le hacían entrevistas en importantes medios de comunicación y por ejemplo aquí la gente no lo conoce. Aquí no se le ha dado la importancia a la información histórica que tiene sobre nuestro municipio y que nos puede ayudar, por ejemplo, a reconstruir la identidad. Exactamente. La identidad y la memoria, que yo pienso que es algo en lo que tenemos una deuda muy importante, de poder reconocer que este municipio lo levantaron negros y campesinos, ¿sí? Y que a veces no nos damos ni cuenta. No nos damos ni cuenta cómo quienes se liberaron de la esclavitud se convirtieron en la mano de obra de los hacendados del municipio, y que fueron quienes dieron con su trabajo las riquezas que permitieron el progreso y el avance del municipio. Y pienso que es importante recuperar esa información, porque eso nos lleva a entender y a posicionarnos, a salir de esa indefinición en la que a veces estamos. Nosotros somos un municipio de obreros y con una profunda vocación agrícola, y eso no lo podemos dejar perder. El profe Carvajal, además de ser tan importante para la historia, es quien nos da los datos
de muchas cosas. Hoy, Ah, en las el trivias, programa de- sí. los de las trivias. Pero Sí, quizás él ni siquiera se dé cuenta, ¿no? Pero pues tenemos... quizás no nos haya visto, pero profe, lo estamos leyendo. Hay que invitarlo a este espacio. Claro, claro que sí. Tienen que Tendrá su invitarlo momento. porque hay que aprovechar mucho esa información. Yo pienso que las administraciones tienen una gran posibilidad. Y un No sé compromiso. No sé cómo sea su relación de él con las administraciones. No, nunca lo he hablado ni lo he escuchado decir algo, pero sí sería bueno que se pudiera recuperar esa información que tiene él y poderla transmitir. Si no estoy mal, él antes de 2010 o despuesito de 2010 fue que ya renunció a su tarea de docente. Entonces, más allá de los lectores de sus obras y de los seguidores de su información y de su conocimiento, pues no hay otra población que pueda ser interlocutora o receptora de eso. Hay un compromiso implícito de las administraciones municipales con él, porque es un hombre que ha reconstruido la historia del municipio desde la parte más alta hasta donde hoy contamos sobre un puente que tiene una historia completa sobre un puente que precisamente hace parte de lo que el trabajo que se está publicando en el programa de Ciudad Gatillo. Para finalizar la serie de preguntas, Cristian, hay una muy importante que se la estamos haciendo a todos los precandidatos, y es sí o no a las torres de alta tensión en el municipio de Cerrito. Pues eso es un rotundo no, yo pienso que eso no tiene ninguna clase de discusión. Además, porque eso no va a beneficiar en absolutamente nada al municipio. Esas torres, según el proyecto además de Bogotá, es para pasar la energía hacia el sur del país. Es decir, aquí no va a quedar absolutamente ningún voltio. No va a quedar ningún voltio para la zona rural, Y el que impacto mucha parte de la zona rural no tiene acceso a servicios públicos de energía, y eso tiene un impacto ambiental muy significativo porque cambia, digamos, el entorno en cuanto a las aves, en cuanto a los animales que viven en las zonas donde pretenden instalar, y también, digamos, a la fertilidad que pueda tener las tierras alrededor de esos campos magnéticos que generan la electricidad. Y algo no menos importante, y es tener en cuenta al gremio de parapentistas. Eso bloquearía totalmente esa actividad que además es una fuente de ingresos de turismo muy importante para nuestro municipio. Entonces, no, definitivamente no. Esas y más razones. Okay, vale. Entonces, vamos a nuestra última sección, que es la trivia. Y como veníamos hablando del profesor Carvajal, de la historia de este Nos llaman a pueblito. corchales. Muy bien, estas preguntas le gustan a todos los invitados y a nosotros nos gusta también. Y así aprendemos. Claro, Sí, claro. sí, aprendemos todos. Soy rotundo ignorante. La primera pregunta, ¿a usted gusta el fútbol? No, Sí, claro. mucha de cara. Chévere. Glorioso Deportivo Cali. Dejémoslo ahí. El 19 de abril de 1928 se celebró el primer partido de fútbol aquí en el municipio. La pregunta es sencilla. ¿Cuáles fueron los dos equipos que Ya disputaron? con ese preámbulo, Ese con momento. 1918. No, pero no acabaste de hacer una historia, la historia de la violencia en el municipio. ¿Qué pasa con el fútbol? No, ahí sí que me corchó, ¿no? Ni siquiera sabía que en 1918 era 28. 28. Ah, 28. 28. Ah, bueno, 10 años. No, de verdad. No, es chévere porque mira, ¿Y quién se está hablando, dice, ya te digo, pero mira, hay fútbol en el pueblo desde esa época, ¿no? Y todavía sacamos Sí, futbolistas. todavía hay Ahí futbolistas. tenemos a Oscar Segura en el Cali, precisamente jugando. Sí, era el cincuentenario del hermano de Lerma. Pero se pelaba bastante. Yo lo vi en semillero con mi hermano.
buen prospecto. Sí. ¿O no? Ya una realidad. No, ya es una realidad. Pues, la Titular de respuesta, Pinto. la respuesta, ¿Cuál es la respuesta? no, mira, dos equipos. Cerrito Fútbol Club, fácil, ¿no? Sí. El Aventino de Cali. ¿Y el Cerrito Fútbol Club era de primera C o No, eran en equipos una aficionados. segunda categoría? Eran equipos aficionados para el momento, ¿no? Estamos hablando de los actores pues, del fútbol en general. Y ya el fútbol en esa época ya había llegado aquí al municipio. Chévere, ¿no? Para 1928 ya existía. 29, 29. 1929, 18 de abril, primer partido. Ya existía el Deportivo Cali. Sí. El glorioso. Ya existía el glorioso. Para pasar a la pregunta que me corresponde, nos retrocedemos hasta 1816. Oh, sí, las de Camilo siempre son las más difíciles. Yo me retrocedo un poquito. Ahí. ¿Cuál fue el primer cerriteño asesinado por el ejército español? Ah, caray. Eso está No, pero esa ya habla de violencia aquí en el municipio, ya habla de no, Pero esta es habla un de- niño. de nombres propios, así es más difícil. Sí, pues, ¿Quién fue? José María Cabal. José María Cabal. ¿Y qué era él? José María Cabal fue fusilado en 1816 en Popayán por haber dirigido el movimiento de insurrección en todo el suroccidente de la Nueva Granada. Fue cerriteño. un cerriteño que murió en la violencia Que de era tanto un criollo. pasado. Según el apellido, pues Sí. tenía que ser un criollo. Sí, era que Ah. claro. Pero es de los Los cabales. cabales de toda la vida. De los Sí, cabales. De toda la vida. de los que todavía son dueños de todas estas tierras. sí, claro. Claro. Y los grandes asesinos. Un apellido del municipio realmente. Un apellido de resaltar del municipio. Interesante, ¿no? Sí, claro. Interesante esos datos. Ahí tiene para que lo Y estudie, para que para ustedes- que lea el profesor Cabal. Sí, hay que escudriñar esos textos del profesor Sí, Cabal. mira, tiene uno sobre la profesor Carvajal. Ve, Carvajal. Es que Camilo fue el que empezó. Y tiene uno sobre la hacienda en el municipio. Es decir, Ah, las haciendas. sí, la en general. hacienda, una unidad. Finales del siglo XIX, pues toca un poco de la esclavitud. Ese libro también es Sí. bueno. Mira que yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hace años yo estaba en la universidad. Presentaron una novela en RCN que llamaba Azúcar. Y en esa novela los escenarios eran estos. Yo no sé si la gente no se Es que es enteró. un remake. ¿Sí? Esto se va a poner más como una cuestión sweet, una cuestión lavadera, porque vamos a hablar de telenovela. Esa que vos mencionás es un remake de una novela que hicieron hace unos 30, 35 años atrás, cuando la televisión colombiana además era diferente, ¿no? El director fue un director de cine en donde precisamente se recreó todo esto que fue el Valle del Cauca, los asentados, la tierra, y además ¿Y qué novela fue esa? esa novela la original también se llamaba Azúcar. ¿Sí? Sí. Y la novela fue grabada en la hacienda Pidelchinche, que a propósito, pues si ustedes no han visto, esa misma pregunta le hicimos a Elías Escobar en estas preguntas pues tan sabrosas que hacemos sobre historia del pueblo. Esa fue grabada ahí en Pidelchinche. Si uno va a Pidelchinche encuentra la foto ahí de los actores que participaron para esa época. Y además que en Pidelchinche fue grabada parte de una película de un director alemán que se llama, que es de apellido Herzog. Y parte de eso fue, digamos, aparece en escena un actor alemán como una especie de Marlon Brando alemán, Kinski, y la película se llamó Cobra Verde. Cobra Verde. Sí, Cobra Verde, que hablaba de esclavitud. Entonces ahí pues para que, bueno, y además también... Yo meterlo en la lista de Sí. reproducción. Está en YouTube, ya está en YouTube. Ver más tarde. Sí, y también la obra del director Mario de Ospina también, que referencia en todo este paisaje pues, que tenemos alrededor del Valle del Cauca. Y también para ustedes que son pendientes pues
de las redes. En el canal del Barraco tenemos una no reseña. La no reseña. Sí, tenemos una no reseña de la película Pura Sangre, que también habla de esa cuestión de los apellidos, del poder y de las tierras que nos imputan, pues de la caña de azúcar. Y ustedes no han dimensionado la importancia del contenido que ustedes hacen. Pero yo no sé si ustedes no lo han dimensionado. O sea, el acceso a esa información, eso yo creo que es algo que el profesor Carvajal hubiera querido tener en sus tiempos de investigador. Que cuenta, uno nunca encontró muchos elementos, hubo otros que demoró 30 años buscando, hubo otros que no se demoró nada, y ustedes también, digamos, Una retrospección a la eso, historia. alimentan también esa posibilidad, y ahora pues con estas condiciones de poder tener internet y más acceso a información, pues queda espero poder reproducir todo eso. Ahí la invitación es para que visiten el canal del Barraco Claro, también. y se piden esa no reseña. Sí, sí. Ahí, bueno, aquí finalizamos en Ciudad Gatillo TV, un programa más, un invitado muy importante, amigo de la casa, Cristian Galvis. Esperamos verlo de nuevo. Cristian, una invitación a nuestros televidentes de Ciudad Gatillo TV a que nos vean y a que escuchen de nuevo a Cristian Galvis, quizás en otro espacio. Bueno, primero, muchas gracias a ustedes por abrir este espacio tan importante. Reitero, de seguir haciendo contenido para recobrar esa memoria histórica de nuestro municipio, para enaltecer nuestro nombre y poder generar identidad. Eso es muy importante, recuperar la identidad. Agradecer también a la audiencia de ustedes y pedirles disculpas también por los atrevidos que fuimos en algunos tramos. La gente no entiende. No, a la gente les gusta el picante, Entiende la picante de naturaleza. Ciudad Gatillo. Y no, pues a abrir la invitación, que la participación en política tiene que limpiarse, la participación en política tiene que entenderse no como el ejercicio de llegar al poder para satisfacer necesidades particulares o quereres, porque a veces no son ni siquiera necesidades, sino avaricias y sedes particulares. Empezar a pensar en colectivo, a construir en colectivo, a planificar el municipio y el país que queremos y a seguir participando activamente. Que recuerden que la democracia y la apertura democrática no es la existencia un poco de partidos, a veces con indefiniciones ideológicas. Es que nosotros podamos discutir, participar e incidir en las decisiones que nos afectan, y para eso pues tenemos que asumir nuestra responsabilidad de organizarnos y construir agendas que nos permitan dar los debates que tenemos que dar las discusiones y poder construir a partir de ese debate y esa discusión lo que va a ser nuestro municipio. Como dicen, hacer el ejercicio de la dialéctica. Y en eso es en lo que tenemos que enfocarnos y organizarnos alrededor de esa tarea. Bueno, Muy bien, ya escucharon a Cristian. A ustedes sigan pendientes de nuestros videos, sigan pendientes de la trivia, sigan pendientes Hay del que contenido votar que en tenemos. las trivias. hay que votar. Sí, claro, ha sido participante. Sigan pendientes de la pajarera y demás contenido que tenemos en Ciudad Gatillo TV. Hasta pronto pues, chaito. Gracias. chao.